Bueno, bienvenidos a la lección de discipulado. Hoy vamos a culminar esta lección número 1 con el objetivo número 7. El objetivo número 7 dice que es una dirección basada en el conocimiento del crecimiento natural. El objetivo 7 dice comparar el crecimiento espiritual con el crecimiento natural. El crecimiento espiritual puede definirse como un proceso semejante al crecimiento natural, por el cual llegamos a la integridad espiritual. Nuestra vida en Cristo es semejante a una semilla y en la Biblia el crecimiento y la madurez espiritual se ilustran utilizando plantas y la agricultura también. Cuando nacemos de nuevo lo hacemos a partir de una simiente incorruptible. La Biblia describe esta simiente especial en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Vamos a buscar entonces el libro de 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Y dice la palabra de Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que me gusta aquí en este pasaje que estamos leyendo dice siendo renacidos. Esto quiere decir que hay un segundo nacimiento. El primer nacimiento ha sido cuando hemos nacido del vientre de nuestras madres, y pues, pero habla de un segundo nacimiento, ¿no? Y dice, ¿cómo se da este segundo nacimiento? Dice, siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Entonces, el crecimiento espiritual es semejante al crecimiento natural. Necesitamos una semilla para comenzar a crecer. Y esta semilla en este sentido es la semilla que Cristo nos da. Es una semilla que a través de su palabra vamos a recibir esta semilla que va a dar su fruto, así como en lo natural, para que haya un crecimiento de un árbol, por ejemplo, ¿qué se necesita? Solamente una semilla. Entonces, de la misma manera, dice, en nuestra vida espiritual necesitamos también esa semilla. Y la semilla, como leíamos aquí, dice, es una simiente incorruptible que viene por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aplicación. Según 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, ¿cuál es el mecanismo por el cual nacimos de nuevo? Según 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, ¿cuál es el mecanismo por el cual nacimos de nuevo? A ver si ustedes buscan en su Biblia, si ya lo tienen, o sea, ¿de qué manera nacemos de nuevo según 1 Pedro 1, 23? Bueno, el mecanismo que Dios ha utilizado para que nazcamos de nuevo es la palabra, porque dice aquí, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Entonces, el mecanismo por el cual nacemos de nuevo es la palabra de Dios. Es esa palabra que en algún momento dado se siembra en nosotros y eso comienza a brotar y es como una plantita que comienza a salir y luego va a crecer y crecer y crecer. En el capítulo 3, versículo 9 de la primera carta de Juan, habla de la simiente de Dios que permanece en nosotros los creyentes. Sabemos que en toda vida, dice, la energía para el pleno crecimiento yace en la pequeña semilla. Por ejemplo, la energía potencial para el completo crecimiento del trigo yace en la semilla del trigo. Resulta difícil imaginar y creer que un enorme árbol, o sea, cuando vemos los árboles, o sea, uno dice, ¿cómo ha estado ahí? Pero este árbol primero ha necesitado una semilla. De la misma forma, así ocurre, dice, la naturaleza de la planta está contenida en la semilla y puede verse solamente por el proceso de crecimiento.
Si podemos buscar en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra de Dios: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Entonces, hay una simiente, hay una semilla dentro de nosotros, dice, que hemos nacido de nuevo y esa semilla permanece en nosotros. Por eso dice que no deberíamos pecar, porque hemos nacido de Dios. En el creyente recién nacido, la energía potencial para alcanzar la semejanza de Dios es la palabra de Dios. Su nueva vida es una fuerza dinámica que puede, por el crecimiento espiritual, progresar hacia la madurez espiritual. Entonces, así como que viene la semilla por la palabra de Dios, y esa semilla dice, lo que busca es dar fruto, va a crecer. Pero ¿cuál es la finalidad de la semilla? Que lleguemos a ser semejantes a Dios, como en el principio. O sea, cuando Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso es lo que busca esta semilla, que es la palabra de Dios, que ahora comience a dar su fruto, que comience a crecer, para que realmente alcancemos el crecimiento espiritual y llegar hacia la madurez espiritual como nuestra meta de nuestra vida cristiana. Ahora, esa es la meta, llegar a ser maduros espiritualmente. Aplicación número 15. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 10, si ustedes pueden buscar 2 Corintios capítulo 9, versículo 10, pregunta, ¿cuáles son las dos cosas? ¿Cuáles son las dos cosas, dice, que Dios nos promete en el ámbito de nuestra necesidad para el sustento natural y el crecimiento? 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. Y dice la palabra de Dios, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. O sea, hay dos cosas que Dios nos promete en el ámbito de nuestra necesidad. Y lo primero es, dice que Él nos va a dar una semilla. Y habla, dice que además Él va a proveer pan en este caso. Va a proveer y va a multiplicar vuestra sementera y va a aumentar los frutos de vuestra justicia. Entonces hay que entender que el Señor nos da una semilla, pero además nos da la provisión, nos da el alimento y además nos dice que vamos a fructificar. Entonces, eso es lo que el Señor nos promete en nuestras vidas. Debemos de recordar que de la misma manera que Dios hace crecer las semillas naturales, así también puede estimular el crecimiento de la simiente que vive en nuestro interior. Así como Dios requiere del agricultor el trabajo necesario para el crecimiento de la semilla, así también requiere que el esfuerzo del creyente sea parte del proceso del crecimiento de la simiente espiritual que vive en nosotros. Entonces, esto quiere decir, ustedes saben que para que pues podamos comer de la papa, podamos comer de tantas cosas que se siembran, hay un proceso que se pasa, ¿no? O sea, tiene que haber preparar la tierra, removerla, después abonarla, después poner la semilla, luego tapar los surcos, luego comenzar a dejar que venga pues, las lluvias y haya ese riego y después comienza a brotar esa plantita. Entonces, hay un proceso que tiene que haber. Ahora, ¿quién es el que hace todo esto? No es que la semilla cae sola en la tierra y crece automáticamente, hay que preparar el terreno. ¿Y quién hace ese trabajo? Es el agricultor. Entonces dice, si realmente Dios exige a un agricultor
que trabaje para que haya un crecimiento de las plantas, de las frutas, de las cosas que comemos, así también Dios requiere que nosotros como hijos de Dios pongamos esfuerzo en ese proceso de crecimiento. El Señor ya ha puesto la semilla en nosotros, la semilla de la palabra ya está dando fruto, pero necesita que ahora esa semilla comience a brotar y crecer en nosotros y comencemos a dar fruto. Aplicación. Sin consultar el libro de texto, escriba en su cuaderno su propia definición del crecimiento espiritual. Luego debe de comparar la definición de este término al comienzo de esta lección con su propia definición. Entonces, esta es una tarea que usted lo tiene que hacer. O sea, en sus palabras, entonces, ¿cómo podría definir el crecimiento espiritual? ¿Cómo podríamos definirlo, el crecimiento espiritual? Ya en las primeras, en lo primero que avanzamos, hemos dado un poco de la definición. Entonces, una vez que usted haga su definición de crecimiento espiritual, puede ir luego a comparar con la definición que dimos al principio. Observe que a través de la definición de madurez espiritual en este texto, que alcanzamos la plenitud espiritual por un proceso similar a los procesos naturales. La imagen de Dios en nosotros, es decir, el espíritu humano, es una fuerza dinámica que fue destinada a que fluyera entre los márgenes de una maravillosa comunión entre la criatura y su creador. Y si bien es cierto que tal propósito fue destruido por el pecado, ese propósito puede ahora ser restaurado por medio de Jesucristo. La Biblia especifica que hay una vara para medir nuestro crecimiento espiritual como creyentes. Recordemos que ahorita lo que tenemos de nosotros, de Dios, la imagen es el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y eso es lo que en algún momento dado nos ha conectado con Dios. El Espíritu que Dios ha puesto en los seres humanos anhela conectarse con Dios. Y en algún momento dado ese espíritu que tenemos se ha conectado con Dios y por eso ahora estamos viviendo esta nueva vida en Cristo. Ahora, si bien cuando cayó el ser humano, dice, pues esa imagen y semejanza que había, que era perfecta, se vio distorsionada, pero ahora a través de Cristo nosotros podemos alcanzar otra vez esa bendición de estar, de ser restaurados por medio de Jesucristo y llegar a ser a la misma imagen de Dios. Entonces, ahora, me gusta esta parte, la última, dice, hay una vara para medir, o sea, hay una regla que nosotros tenemos que medirnos cada día para saber si estoy creciendo espiritualmente o no. ¿Y cuál es esa vara? Y ahorita la vamos a ver. En el libro, la aplicación 17 dice, según Efesios capítulo 4, versículo 13. Según Efesios capítulo 4, versículo 13, dice, ¿cuál es la vara que hemos de utilizar para medir la naturaleza espiritual? Leemos lo que dice Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál es esa vara, esa regla que hemos de utilizar para medir la madurez espiritual? Inciso A, B, C o D. ¿Cuál? Creo que está claro. Sería la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra vara que cada día nosotros tenemos que medirnos. O sea, a veces nos comparamos con otras personas, a veces queremos ver cómo otros se mueven, pero realmente nuestra regla de medir es a través de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Si hoy día yo me fijo y digo, wow, me falta, estoy tal vez a un 20, 30% de lo que realmente es la plenitud de la estatura de Cristo, entonces cada día debo de motivarme de que esa medida comience a crecer y crezca cada día. Por eso es importante medirnos con esa regla que es la estatura de la plenitud de Cristo.
Es posible que nos hemos preguntado por qué será que el proceso del crecimiento espiritual no es un proceso más fácil. O sea, a veces uno puede decir, no sé, el camino cristiano es difícil, el camino cristiano a veces nos exige tantas cosas, a veces uno quiere abandonar el camino de Dios por la presión que hay, porque no es un camino fácil. Alguien dijo, si fuera fácil, todo el mundo lo haría, pero no es un camino fácil. Incluso me animo a decir que es un camino para valientes, y es el camino en el cual Dios ha puesto a cada uno de ustedes para que caminen este camino, pero no es fácil. Y alguno puede pensar y dice, ¿por qué no es más fácil crecer espiritualmente? Y aquí dice, nuevamente la respuesta la tenemos en la naturaleza. La semilla tiene muchos enemigos naturales. Ahí están, bueno, las bacterias y todas esas cosas que quieren evitar que esa semilla dé su fruto. Puede ser, dice, enterrada la semilla profundamente, pero también muchas veces puede estar superficialmente. El viento la puede arrebatar, así nomás. La tierra puede ser pedregosa o llena de semillas de cardos, espinas también. Muchos agricultores deben de enfrentar desafíos casi imposibles para lograr una cosecha. La realidad es que la semilla siempre producirá dadas ciertas condiciones óptimas. Pero como dice aquí, siempre va a haber enemigos, ¿no? Gusanos, etcétera, que van a querer destruir esa plantita o la semilla va a querer ser arrebatada. Y así pues, para que haya una buena cosecha, el agricultor se debe de esforzar para que pues esta cosecha se haga realidad. De la misma forma, en nosotros, dice, también van a haber enemigos que quieran destruir esa semilla, esa simiente que Dios ha puesto en nosotros. El mayor enemigo de la semilla de semejanza a Dios para la humanidad se llama y es Satanás. Él es el enemigo de toda semejanza o reflejo de Dios en el mundo. Ideó la tentación que provocó la caída del hombre de su propósito original. Dirige una estrategia a nivel mundial que procura mantener alejados del Evangelio a los que no son salvos. También entra en sus planes evitar que los cristianos crezcan a semejanza de Jesucristo, lo cual es la meta de la madurez espiritual. Entonces el enemigo ahorita no se preocupa de los que están en el mundo, porque él sabe que le pertenecen, pero de quien está preocupado el enemigo ahorita es de nosotros, que queremos parecernos a nuestro Señor, que estamos buscando la madurez espiritual. Por eso es que a veces tenemos luchas, tenemos pruebas, tentaciones que el enemigo a veces puede ponernos, porque quiere desviarnos del crecimiento espiritual, quiere desviarnos de nuestro propósito cada día. Por eso es que a veces estamos batallando con todo esto. Pero también debemos entender que Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar a cada día a enfrentar esta batalla que podamos tener que luchar cada día. Por eso es importante entender esto, que el Señor quiere que nosotros crezcamos, pero también el enemigo va a querer eh, entorpecer. Y por eso es que a veces vemos muchas personas que no crecen en el Señor, que pueden tener 10 años, 15 años, 20 años en la iglesia y siguen con cosas del mundo todavía, ¿no? Porque realmente no han crecido. Y eso es lo que el enemigo se encarga, que haya un estancamiento. Por eso es necesario que pues el Señor nos ayude a poder crecer espiritualmente. Aplicación número 18. Jesús enseñó una parábola en Lucas capítulo 8, versículos 14 al 15. Lucas capítulo 8, versículos 4 al 15. Y dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra
y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a ustedes os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyeron, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El trabajo que tiene que hacer es cuántas dificultades, dice, anote cuántas dificultades en este pasaje evitaron que la semilla creciera. Entonces, esa es una tarea que la va a hacer usted acerca del crecimiento. ¿Cree que algunas de sus respuestas a la pregunta anterior representan obstáculos o situaciones que le impiden el crecimiento espiritual? Por ejemplo, de los que cayó, dice, la semilla entre espinas, son los que los afanes, las riquezas y los placeres del mundo los ahogaron y no llevaron fruto. O sea, ¿usted cree que estas cosas representan obstáculos que impiden el crecimiento espiritual? Yo creo que sí. Si uno se afana por las cosas del mundo, se afana por hacer riqueza simplemente, esto va a ser un obstáculo y obviamente va a descuidar su crecimiento espiritual y no va a llevar fruto. Aplicación número 19. Dios, dice, nos ha provisto con recursos que nos ayudarán a hacer que nuestras vidas sean realmente dinámicas. Dichos recursos toman el nombre de dones, talentos, oportunidades, etc. Evalúe si en realidad utiliza los siguientes recursos que le ayudan a crecer espiritualmente. O sea, para que crezca una plantita necesita de algunos componentes también, ¿no? El agua, por ejemplo, el sol, son importantes para que una plantita comience a crecer. Ahora, algunos inclusive utilizan también algunos fertilizantes para que pues esa planta crezca bien. Ahora, el Señor dice de la misma manera, ha provisto de recursos para nosotros para que crezcamos también. Ahora, la pregunta es, ¿estamos usando estos recursos? Tal vez cada uno de ustedes tiene que analizar los recursos que vamos a leer. Por ejemplo, estudio de la palabra de Dios. ¿Utiliza este recurso mucho, algo o nada? Sería bueno evaluar. Otro recurso que Dios nos ha dado es la oración. Utiliza mucho la oración, algo, nada. Asistencia a los cultos, tal vez, bueno, ahora digamos por este tema de la pandemia, tal vez casi nada de asistencia a los cultos físicos, pero sí los cultos online. O sea, usted el día domingo está listo en su casa para, inclusive está, digamos, 1 hora antes, a las 10:30 ya pone alabanzas cristianas, usted tal vez en su casa para escuchar y luego ya a las 11 ya está atento para la transmisión, asiste a los cultos, mucho, algo, nada. Tiene comunión con otros creyentes, mucho, algo o nada. Tiene un deseo innato de crecer, o sea, quiere crecer, mucho, algo o nada. En su obediencia a Dios, ¿cómo está? ¿Lo obedece mucho, algo o nada? Cada uno de ustedes tiene que hacer esta tablita y ver si realmente está usando estos recursos. Y pues lo siguiente que dice es,
no debe de continuar en la lectura sin antes de haber completado este ejercicio de evaluación personal. Ahora ore pidiendo que el Espíritu Santo lo ayude a crecer utilizando estos recursos para el crecimiento espiritual. Para glorificar realmente a Dios en nuestra vida espiritual, debemos aceptar las metas de un crecimiento espiritual y real en nuestras vidas. Debemos decidir que esta meta se logre con la fuerza y determinación de un equipo que procura superar a su oponente. No nos conformemos con nada menos que lo mejor. Entonces, nosotros debemos de aceptar que nuestra meta tiene que ser el crecimiento espiritual y esto tiene que ser un deseo real y cada día debemos de buscar alcanzar esa meta. Para esto, obviamente, hay que hacer uso de los recursos que mencionábamos hace un instante para poder alcanzar. Aplicación número 20. Un versículo muy importante es el cual está en 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Lea el pasaje y llene los espacios en blanco con las palabras que faltan. Esta es una tarea que usted lo va a hacer, o sea, busca el libro de 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 y complete este versículo que está aquí, que tiene algunos espacios que tienen que ser rellenados con las palabras que usted va a encontrar en ese versículo. Y para terminar, podemos decir que debemos aspirar al pleno crecimiento espiritual que puede ser por la gracia de Dios, anhelando que este curso nos capacite para ayudar a otros a crecer en la semejanza de Cristo. Entonces tiene que haber un deseo de querer crecer espiritualmente. Y esto obviamente va a ser solamente por Dios. El crecimiento no es que yo, obviamente voy a poner mi parte, me voy a esforzar, me voy a entregar en las manos de Dios, pero va a ser por la gracia de Dios que voy a crecer espiritualmente. Y una vez que podamos culminar este curso, bueno, en este curso nos va a capacitar, dice, para que ayudemos a otros también a crecer en la semejanza de Cristo. Con esto habríamos terminado la lección 1 del discipulado.